Si me acompañáis un momento en el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 15, es el último versículo de Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 15. Dice más, la que cayó, aquí es Jesús habla la parábola del sembrador, y sabemos cómo Jesús mismo cuando explica la parábola dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y dice más, la que cayó en buena tierra, estos son con los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? A veces hay un poco de confusión, porque a veces pensamos que oír la palabra, leer la palabra, saber de la palabra es como de alguna manera tener fruto. Pero aquí es lo mismo la semilla que el fruto. Pero una pregunta. No es lo mismo, ¿sí o no? No es lo mismo. Entonces, la palabra, la semilla, es algo que el Señor siembra en nuestro corazón. Pero aquí nos habla claramente, dice, los que retienen, ¿no? Con un corazón recto retienen la palabra, ¿eh? Y lo digo porque es algo que yo creo que en este tiempo Dios nos está hablando, de que qué importante es que podemos pensar, que podemos meditar, que podemos... Mira, la palabra meditar en hebreo tiene un poco como... para entenderla tiene que ver con... Aquí me la he apuntado, tiene que ver con susurrar, pero también tiene que ver con masticar, ¿no? Y eso viene que es como los animales, por ejemplo, la vaca que, ¿cómo se llama? Rumiar, ¿no? Que rumían, que comen algo y lo van metiendo en el estómago, lo vuelven a rumiar y así continuamente, ¿no? La palabra de Dios dice aquí, dice la que la retienen, ¿no? Yo ahora mismo, si tiro aquí una semilla, la semilla en sí tiene vida, es preciosa, ¿eh? Pero para que dé fruto tenemos que meterla en la tierra, ¿no? Jesús decía al que come mi palabra, dice yo soy el pan, dice al que come, ¿no? Es algo que tenemos que interiorizar, algo que tenemos que comer, tenemos que alimentarnos de ello, es algo donde yo tengo que meditar. Entonces es muy importante que a veces cuando estamos en una reunión, estamos delante de Dios, aquello que Dios muchas veces, o delante de la Biblia, cuando leemos, cuando escuchamos algo de Dios, yo tengo que llegar al final del día de alguna manera y estoy pensando en estas cosas, en aquello que Dios me ha hablado. Estoy realmente, en griego, la connotación que tiene la palabra de meditar tiene que ver con no solamente de pensar profundamente, sino realmente de pensar cómo aplicar algo en mi conducta diaria. Cómo aplicarlo en mi vida, ¿no? Entonces ya no se queda como simplemente de huida, como decía Santiago, dice que solamente oidor y no hacedor de la palabra, es como alguien que en un momento escuchas algo, te ves en un espejo, lo decía, ves algo, pero después te das la vuelta y ¿qué? Y te olvidas. Más dice al que medita, al que persevera en la ley, ¿no? Dice, este será bienaventurado, ¿no? Y podemos verla, eso en muchos sitios en la Biblia lo podemos ver. Yo quería solamente ir en un versículo en Jeremías, donde es un versículo conocido, por eso lo busqué en Jeremías 15. Pero en la meditación, por ejemplo, el libro de
de los Salmos son libros, un libro de, si podemos, son de oraciones, de meditaciones, donde brota la alabanza, ¿no? La alabanza siempre hacia Dios va a brotar desde un corazón que medita en las cosas de Dios, un corazón que piensa en las cosas de Dios, un corazón que realmente desea las cosas de Dios. Ahí es donde realmente brota la alabanza, ¿no? Y aquí me gustaba este versículo porque aquí Jeremías dice en 15, capítulo 15, 16, dice, fueron halladas tus palabras, y dice, y la comí, ¿no? No, las cosas no se quedaron en, fueron halladas tu palabra, no se queda en algo que, mira, yo oí de tu palabra, yo supe de tu palabra, no, yo hallé tu palabra, pero también dice que la comí. Y ahí es cuando vemos el fruto, ¿ves? El fruto, porque es lo que hablamos, se trata del fruto, se trata de que nosotros, nuestra vida dice, la comí y me fue que por gozo y por alegría en mi corazón, ¿no? Porque tu nombre se invocó sobre mí, ¿no? Oh Dios, vemos cómo Él comió la palabra, no fue algo que se quedó ahí, fue algo que interiorizó en su corazón, en su vida, y eso dice, trajo fruto en su corazón, trajo fruto en su vida. Entonces, yo tengo que meditar en estas cosas. Aquello que yo estoy escuchando, aquello que estoy alimentándome cada día, aquello que muchas veces realmente está trayendo ese fruto en mi corazón, ¿no? Trae realmente en mi corazón el fruto por la cual está enviado a mi vida, a tu vida, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante pararnos a meditar. En ese tiempo donde parece que los hombres cuesta pararse y meditar en las cosas, pararse y pensar, ¿no? A veces nos importa mucho qué es lo que, a veces de eso de las fotos y de tal y de todo, y todo es como salgo, como tal, todos son filtros, todos son imágenes, todos son, a ver si ahora con las inteligencias lo podemos todo hacerlo perfecto, pero a veces hay que poner un filtro también en nuestros pensamientos, de tantas cosas. ¿Realmente las filtramos las cosas? ¿Realmente pienso, ¿no? Como la palabra de Dios nos dice, en todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable? En esto pensad, en eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y a veces nuestras mentes están intoxicadas de tantas cosas, no la pasamos por el filtro, no dejamos realmente que Dios haga su obra en nuestros corazones, ¿no? Y lo digo para que no sea algo vano, que no sea algo, ya te digo, una semilla aquí, ahí se queda, llena de vida, perfecta, pero Dios la manda en tu corazón para que dé fruto, para que tú te beneficies, ¿no? Y el Señor mismo se ha encargado, dice, esos son de la buena tierra, dice, lo que retienen la palabra, la retienen en su corazón. Entonces yo te animaría, ¿no? Que no sea una reunión más, sino que sea una reunión donde lo que Dios habla a mi corazón, poder meditarlo, poder llegar hasta el final del día, ir a la cama y decir, Señor, ayúdame a aplicar eso en mi vida, que eso sea real en mi corazón, ¿no? Porque si no, no va a ser otra información más, ¿sí? Otra información más, otra cosa más que a lo mejor sé, pero nada más. Amén. Pues hoy, esta mañana, en este buen día, siempre Dios tiene algo para nosotros, ¿no? Para su iglesia. Porque somos sus hijos, la iglesia no es más que un grupo de cristianos que se juntan, ¿verdad? Que se aman, que se juntan a adorarle y a alabarle y a escuchar la palabra y a tener planes de evangelismo, planes de bien, pensamientos de bien, no de incredulidad. Esa es la iglesia, ¿vale? Entonces, bueno, parece simple, pero luego hay que saberse conducir en la casa de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia.
donde está el Dios vivo, porque está en ti, en mí, está con nosotros, en el grupo, en la iglesia, y está sobre nosotros. El mensaje que quiero compartir con vosotros lo he titulado La verdad no puede ser derrotada. La verdad no puede ser derrotada. O sea, el que vaya en contra de la verdad nunca va a vencer. Y yo creo que hasta en el mundo natural, la verdad, aunque hay mucha injusticia y hay gente que dice la verdad y aún así es juzgada como si fuera mentira, aún así, la verdad en un porcentaje bastante grande siempre vence. ¿Cuánto más la verdad de Dios? ¿Cuánto más la verdad de Dios? ¿Quién puede derrotar a la verdad? Nadie, ¿vale? Vamos a leer un versículo para ponerlo de cabecera en la predicación, y está en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y en el versículo 13, que es el último, perdón, el capítulo 13, que es el último capítulo, y aquí anduvimos el jueves también, pero unos versículos más arriba. Y en el versículo 8 del capítulo 13 de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Necesitamos un poco de contexto, y lo podemos hacer en casa. Yo recomendaría no hacerlo ahora, porque nos despistaríamos. Pero el otro día, como ya hablábamos de esto, y el que conoce este pasaje, pues va a tener un cierto contexto, porque esto hay que contextualizarlo. ¿Se entendió esto? Hay que estar dentro del contexto para entender bien lo que está escribiendo en ciertos versículos, que parece que están fuera de lo que se está hablando, pero no es así. Entonces, en el versículo 8 nos encontramos este versículo, después de un relato. Porque nada podemos contra la verdad. Yo no sé si alguna vez hemos pensado, hemos meditado y nos hemos atrevido tantas veces, y nos seguimos atreviendo tantas veces en ir en contra de la verdad. Puede ser que, como no la conocemos realmente, muchas verdades de Dios, nos ponemos en contra, pero bueno, en una manera ignorante. Por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que guardar las verdades para que no cometamos estos errores de ir en contra de la verdad de Dios por ignorancia. Entonces el cristiano tiene muchas cosas que hacer, pero tiene unas que son imprescindibles. ¿Sí? Unas son imprescindibles. Es la oración, la meditación, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra. Esas son imprescindibles. Y la práctica de todo pensamiento que viene de Dios y de toda palabra que he escuchado. Esto es imprescindible, y trabajos hay muchos durante el día, pero esto es algo que es imprescindible para conocer las verdades de Dios. Y nos encontramos con esta verdad. Dice, porque nada podemos contra la verdad. Ahora sigue diciendo, sino por la verdad. Parece un poco trabalenguas, ¿no? Pues precisamente aquí aplicaríamos la meditación y el pensar. Y para dar con lo que está queriendo decir, es necesario pensar. Tengo que pensar. ¿Qué dice? Nada podemos contra la verdad. Pues es un principio que estaba Pablo escribiendo por causa de unas situaciones anteriores que estaba viviendo, que él estaba viviendo. No él personalmente, sino en la iglesia de Corintio, ¿vale? Pero, sin embargo, si no es por la verdad, no podemos hacer nada. Ni en el mundo natural. Pero ahora mismo la medida entre la verdad y la mentira está en el mismo nivel casi.
La mentira en el mundo ha subido de tal manera que está casi al mismo nivel. No importa decir la verdad que decir la mentira. Yo no sé si vivo en este mundo igual que tú, pero la gente se conduce así. Está al mismo nivel. No importa decir una verdad que decir una media verdad que decir una mentira. Y casi la gente ya se retrae, el mundo se retrae a decir verdades porque le causa problemas. Le causa problemas. Y prefiere una mentira donde va a escapar de una situación antes de decir la verdad que le va a costar un problema o que le va a costar un tiempo de defender esa verdad. Pues es de lo que se trata. La Iglesia la ha diseñado Dios en un punto como un sistema de defensa de la verdad, de defender la verdad. Entonces sí que hay un trabajo con esto, porque es muy común, pero no es solo de nuestro tiempo, sino mirando para atrás, es muy común de que haya personas que enseñan cosas contrarias a la verdad. Y hay gente que al final cae en esa trampa. Pero para eso están el pueblo de Dios, para defender la verdad, no para entrar en una disputa, ni en un conflicto agresivo, sino para mantener la verdad. Porque el que lo hace sabe que eso va a traer un fruto. Un mal momento, un momento de angustia a lo mejor, enfrentando esto, pero al final hay un fruto para la persona que recibe la verdad y estás confundido. No camines así, esto es mentira. Y ves a la verdad de Dios. Y ese trabajo es algo que está encomendado para la Iglesia, solo la Iglesia, no el salón, no el local, sino el grupo de creyentes, los que hemos aceptado el pago que el Señor Jesús dio para nuestras almas, que fue su propia vida. Esa es la Iglesia. Dice, no, yo voy a la Iglesia. Dice, importante, pero la pregunta siguiente es, ¿yo soy Iglesia? ¿Soy un redimido? ¿Me junto con los redimidos? Estoy en la Iglesia, ¿sí? Y tenemos un local donde nos reunimos, la Iglesia. ¿Ves? Son principios que es mejor tenerlos bien claros, porque eso es una verdad. Porque hay verdades parecidas que dicen, no, tú ves a la Iglesia, no, continúa y te vas directo al infierno yendo a la Iglesia todos los días sin haberte arrepentido. Queremos conocer a Dios de tal manera que no seamos engañados. Y eso no es de algo ligero y algo fácil, es algo que te propones en tu corazón, porque el Espíritu Santo ha puesto eso en tu corazón, de querer conocerle a Él de verdad. Si leemos personas importantes del Antiguo Testamento, querían conocer a Dios, pero si marcamos una por una, ¿cómo conocieron a Dios? Dice que todo precedió para el conocimiento verdadero de Dios, empezó con un arrepentimiento. Con un arrepentimiento empezó el poder conocer a Dios tal como queremos conocerle. ¿Ves? Entonces, es todo muy importante. Y necesitamos meditar para que cada verdad se enlace una con otra. Porque al fin de cuentas, lo he dicho muchas veces, que la Biblia es un solo contexto. Es un contexto. Entonces, ese contexto no puede estar disperso. Se va organizando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿verdad? Y va teniendo conexiones las verdades unas con las otras. Y eso es importante a la hora de defender la verdad. ¿Sí? Pues tenemos este versículo. ¿Qué significa? Que la verdad es... ¿no? Inatacable. Digo, ¿qué he puesto yo aquí? Es algo que me vendría en ese momento. La verdad es inatacable, quiere decir que no se puede atacar.
pues sí, yo puedo atacar la verdad, yo puedo decir esto, que es mentira, que los cristianos, que la Biblia, pero no. Realmente la verdad es inatacable, no se le puede atacar. Imposible. ¿Ves? Y esto es bueno saberlo. Y solo puede ser defendida. La verdad no está para atacarla. La verdad está para defenderla. Y eso nos compete a los cristianos. Y si hoy por hoy no conoces a Dios porque no ha habido un arrepentimiento, porque Dios no te has acercado con un corazón sincero para que Dios te regale el arrepentimiento y la fe, es imposible. Quieras o no, vas a atacar la verdad, porque no te conviene, porque me descubre y tomo un papel en esta situación, un papel de contraataque. A la verdad no se le puede atacar. Lo que podemos hacer es defenderla. Eso sí se puede hacer. Dice, bueno, entonces Dios nos necesita, pero mucho, para que nosotros en esta tierra defendamos su verdad. Dios no nos necesita. Dios tiene testimonio de que Él es verdad y veraz desde el principio, y lo tendrá hasta el final. Pero es una encomendación para su iglesia, para sus hijos, defender la verdad. Porque hay mucha gente que está en la mentira, está atacando la verdad y se va a hacer daño. Veremos que luego en Romanos, que dice que la ira de Dios está sobre toda injusticia. Y esa injusticia dice que está frenando, parando, intentando atacar la verdad. Pues aquí hay un resultado, dice que la ira de Dios está sobre él. Entonces, nos pone a cada uno en nuestro sitio. Ahora yo estoy sentado aquí, o estoy yo aquí hablando, pero la Biblia nos pone en su sitio, porque la verdad nos pone en nuestro lugar, ¿no? Y no podemos otra cosa que es defender la verdad. Y otra cosa más, y elevarla, no callarnos. No callarnos. ¿Qué quiere decir? Proclamar la verdad. Dice, no, yo siempre digo la verdad en todas las cosas. Bueno, bien, eso está bien. Dice, yo digo lo que veo, lo que siento, las verdades que yo creo que son, está bien. A veces hay que pensar antes de hablar y de decir, pero hay que ponerla en alto. La verdad, el cristiano la pone en alto, la defiende, la eleva, y fíjate hasta dónde tenemos trabajo. Tenemos que elevar la verdad de Dios hasta su dignidad, porque Él es digno, porque la verdad es un atributo de Dios. No puede ser algo, bueno, tú con tu verdad y yo con la mía, no hagamos nunca eso. Tampoco acabemos en una disputa agresiva, ¿bien? No acabemos en eso, pero hay que ponerla en el lugar dignamente, en la dignidad que la verdad de Dios merece, porque eso tiene poder en las vidas de las personas. Este hombre dice, esta mujer dice siempre la verdad, las verdades de Dios. Si nos queremos dedicar, que deberíamos, todos, a publicar las verdades, a levantar, a ensalzar la verdad de Dios, debemos de dejar de decir mentiras del día a día, ¿no? Si yo el día a día me ando siempre por las ramas y a veces, ¿qué verdad de Dios voy a compartir con otro? ¿Qué verdad de Dios voy a ensalzar? ¿Qué honra voy a dar a la verdad de Dios? ¿Ves? Todo empieza por aquí, para llegar aquí. Entonces, bueno, levantarla hasta su dignidad. Dios es digno, porque es verdadero. Y si no confías en Él, estás confiando en ti mismo y expuesto al diablo. Y estás atrapado en tu pecado. No eres libre. ¿Bien? Otra cosa más, dice que a ser respetada.
respetada. Entre los cristianos la verdad de Dios tiene que ser respetada. Nadie puede andar en medio del pueblo de Dios atacando la verdad continuamente. La verdad tiene que ser respetada. Y la verdad se respeta cuando hay un buen testimonio cristiano, una iglesia fiel, una iglesia viva, una iglesia que cumple con sus mandatos, que cumple con lo que Dios nos ha ordenado. Verdaderamente, ahí se va a respetar la verdad de Dios. ¿Cuántas veces se ha juntado alguien y sabe que somos cristianos y demás y suelta o dice por su boca una blasfemia y al momento dice, uy, perdón? ¿Quién le dijo a esta persona que pidiera perdón? ¿No os ha pasado nunca? Oye, perdona, a veces ni te conoce apenas. No sé, pero pasan cosas. ¿Ves? Es respetada. El reino de los cielos es a donde se hace la voluntad de Dios. Ahí está el reino de los cielos. Donde se hace, ojo, y se respeta la voluntad de Dios, ahí está actuando el reino de los cielos. Y todo empieza aquí. Aquí. Si yo hago la voluntad de Dios, el reino de los cielos está actuando en mí. He entrado en el reino. Si yo respeto la verdad de Dios, el reino de los cielos, la voluntad de Dios, está haciendo un trabajo en mi vida. Eso se llama lealtad, se llama fidelidad, se llama honrar. Honra. Y hay que elevar la honra. Honramos a mucha gente que no lo merece. A lo mejor ya como cristianos ya no lo hacemos, pero a veces lo hemos hecho. Hemos honrado a gente que no merece honra. ¿Es posible eso? Yo creo que sí. Pero en nuestra ignorancia o en nuestro pecado atacábamos la verdad. Pero ahora ya sabemos que no es así, que es inatacable, que no se puede derrotar. No se puede derrotar la verdad. ¿Vale? Y una cosa más que he apuntado para añadir a esta reflexión, no puede derrotarse con argumentos falsos. Dice, bueno, yo tengo tal astucia que argumentando falsedades, dice, te aseguro que voy a derrotar la verdad. Ya te digo yo desde aquí que es imposible. Imposible. Mira, el diablo, este ángel de luz caído, una de las cosas que él hace es imitar. ¿Ves? La imitación que hace el diablo con las cosas de Dios son argumentos falsos. Y él imita, y es un imitador. Y ahí podríamos tener un mensaje, escudriñar la palabra y viendo cómo el diablo ha ido imitando y imitando el poder de Dios. Dice, cuidado porque viene como un ángel de luz, haciendo milagros, haciendo cosas poderosas, pero son argumentos falsos. Aún así, con todo ese despliegue de poderío, de imitación, no puede. No se puede atacar la verdad. O sea, estamos enfrente de alguien que por naturaleza es la verdad. Es verdadero. Siempre lo ha sido. Siempre ha existido. Y en su existencia eterna, Él es verdad y Él es la verdad. Y no se le puede atribuir la verdad absoluta como Él es a ninguna persona. Por muy maduro que sea ese cristiano o por muy utilizado que sea por Dios, es un atributo de Dios. O seguimos la verdad o defendemos la verdad o es lo único que podemos hacer. Porque la verdad solo es Dios. Dios mismo, Jesucristo es la verdad. Nadie.
Esto nos pone en un plano de agradecimiento. Porque si nos ponemos a meditar en lo que oímos y a pensar en ello, diríamos, si yo estuviera inmerso, sujeto, sometido a las mentiras, ¿qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de mí? Hay muchas artimañas, hay muchas religiones, hay muchas filosofía, pensamientos, hay mucha psicología, pero la verdad es un atributo de Dios. Nada puede ir en contra de la verdad, ninguna mentira, con mentiras no se llega a la verdad, es el mismo planteamiento. Con mentiras nunca llegamos a la verdad. Si yo miento en mi conversión, si yo miento en mi devoción, esas mentiras no van a llegar nunca a la verdad de Cristo. Nunca. Nunca llegaré a conocer tal quien es el Señor. Me tengo que arrepentir. Y si el Señor me lo concede. Porque el Señor que me conceda el arrepentimiento a ti y nos haya concedido es un regalo que Él tiene por gracia. Su gracia. Estamos de diferentes lugares, diferentes sitios, diferentes familias, diferentes razas, diferentes culturas. Diferentes colores de piel. Es impresionante esto, como Dios, ¿eh? Pero su gracia es para todos. Y nos regala el arrepentimiento y la fe de verdad para que podamos vivir en esta tierra. ¿Sí? Amén. Bueno, en este poner en alto tenemos que tener este punto. Tenemos que destacar, cuando estamos elevando la verdad de Dios, dándole dignidad, haciéndola respetar, tenemos que destacar que la verdad de Dios no se puede separar de Él. La verdad de Dios no se puede separar de Él, Él es la verdad. Mira, dice, bueno, esto ya me lo sé yo de memoria. Y sé hasta dónde viene, donde uno de los apóstoles dijo, Dios es veraz y Dios es luz, ¿lo conocéis? Bien. Pero esto tiene que calar de tal manera en nosotros, tiene que profundizar tanto, hay que comer tanto de esto para mantenernos firmes, porque la verdad nos mantiene firmes completamente. Porque un cristiano, un creyente se mantiene en el camino? Por gracia, sí. Porque el Espíritu Santo le cuida, sí. Y porque respeta la verdad, ama la verdad, vive en la verdad. Son principios que si no los vivimos, si no están tan interiorizados en nosotros, somos un objetivo de ser vulnerables, de caer, de recaer, de fallar. La verdad es la verdad y es inherente, una palabra que no usamos, no se puede separar de Dios. Jesús, como dijo, yo soy. ¿Quién se atreve a decir eso? Jesús, que es Dios. No es un profeta. Es Dios. Dijo, yo soy. Y ahí todo el mundo tuvo que callarse. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más ha podido decir eso ni lo podrá decir. Por eso cuando oramos decimos, Señor, tú eres. No decimos, Señor, yo soy. No decimos, tú eres el camino al Padre. Sin Cristo no podemos llegar a Dios. Y ponerse, dice, en contra, no tiene ninguna importancia para Dios. Fíjate, Dios no le da ninguna importancia al que se pone en contra. ¿Entendemos esto por dónde va? ¿Creéis que Dios se pone nervioso cuando alguien se pone en contra de Él? ¿Creemos que Dios se pone a la defensiva o temeroso porque alguien se está poniendo en contra y está siendo atacada su persona?
Te puedo asegurar que no. Te lo puedo asegurar, porque Dios no le da importancia. No le da importancia, porque eso es imposible de derribar. O sea, anda en verdad, andemos en verdad. Andemos en verdad. Es un seguro de vida. Claro, porque podemos decirlo porque contamos con su gracia y con su cuidado de no fallar, porque pecamos, sí. Pecamos. Vamos a la carta dirigida a los romanos, en el capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 18, seguro que nos lo sabemos de memoria, y es bueno. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué es lo que están deteniendo con injusticia? La verdad. ¿Ves? El Señor no le importa, no le da importancia a eso. Pero Él tiene una respuesta. Y responde. Y dice que mi ira, dice, está sobre esa persona, sobre la injusticia. Vamos a leerlo bien. Sobre toda impiedad, sobre toda injusticia. ¿Verdad? Características de las personas impíos, como éramos en otro tiempo, como dice bien la palabra de Dios, escrita por los apóstoles. En otro tiempo éramos injustos, éramos impíos, pues la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Tuvo misericordia y nos encontró en el camino de perdición. Nos encontró porque sabía dónde andábamos y por su gracia y su misericordia se acercó a nosotros. ¿Ves? Pero teníamos sobre nosotros la ira de Dios, el juicio. Entonces, el que escucha y no cree, la ira de Dios está sobre él. Y estas verdades hay que tenerlas en cuenta. Dice, bueno, yo cuando deje de oír este mensaje no voy a pensar en él. Así no me inquieto, así no me preocupo, así puedo seguir el camino que seguía. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De tu corazón, de un corazón no arrepentido. De ahí vienen y surgen estas cosas, no te deja pensar. El mundo lo que quiere, que está dirigido por Satanás, bíblicamente lo sabemos, es lo que quiere, que no pienses. Tenemos tan a la vista ya el tema de la inteligencia artificial. Es artificial, ya no es natural, no nos deja pensar. Hay gente que dice, ha tardado mucho, menos mal, ya no tengo ni que pensar, ya doy a un botón y me sale lo que yo busco, lo que yo quiero, y me da una perspectiva de la vida. Ya no pienso, ya tengo a alguien que piense por mí. ¿Pero quién está pensando? Una máquina. Hombre, tú eres más que una máquina. Tú eres una creación de Dios. Y te ha dado mente para que pienses, para que medites, para que te arrepientas, para que vivas la vida de Dios. ¿Ves? Tú eres algo que viene de Dios, creación de Dios. No puede ser que hagamos eso. Pues estamos en ese punto. Y ahora es un punto de que va a dar un gran salto todas estas cosas. El otro día estuve escuchando unas cosas acerca de esto y a veces pensamos, yo el primero, de que todo este tema que estamos hablando ahora es moderno,
¿Cuánto llevamos escuchando ya abiertamente sobre este tema, más o menos? Un año, año y algo, vamos a decir 4, para no pillarnos los dedos. Pues lo que yo escuché es que desde el 1965, el año en que yo nací, ya esto se estaba moviendo de una manera rudimentaria, vamos a decir, iniciándose. ¿Cuánto ha pasado? Yo lo sé bien, porque tengo 60 años. Me lo tengo bien calculado. 60 años. Y es muy importante que sepamos de dónde viene. Y fíjate, la sociedad, desde ese tiempo hasta el día de hoy, ha estado siendo preparada en su mente. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento, que Dios también lo sabe, la gente lo aceptara. Estaba preparado ya todo. Dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Pero nosotros no somos mundanos. La iglesia no es mundana. O esperemos. Pero el mundo está preparado. Oh, menos trabajo. Me lo dan todo hecho. ¿Sabe lo que hace? Acorta y corta el pensamiento. Ya no tienes nada que pensar, ya piensa todo por ti. Esto es terrible. ¿Que tendrá unos beneficios para ciertas cosas? Yo no digo que no. Posible, sí. Es posible. Que ayuden ciertas cosas, pero que tampoco, cosas que no son de suma importancia, pues en trabajos, no sé, que no me interesa la inteligencia artificial, por eso no. Pues puede ser, vale, pues sí es válida, pero como cristianos, precaución. Te puede armar y dar un sermón metiendo una palabra en tu smartphone. Y acierta. Y el espíritu lo dejo a un lado, le doy a la tecla y lo tengo. ¿Qué vida lleva esa palabra? ¿La vida de una máquina? Aquí lo que se trata es de que el Espíritu Santo esté vivo y la palabra de Dios, que sin el Espíritu no vivifica a nadie. Entonces, bueno, no sé si nos hemos desviado un poco del tema, pero digo yo, precaución con todo esto, ¿vale? Es muy fácil darle una tecla. La ira de Dios está contra todo hombre pecador. Por eso salimos, vamos al pecador, para que se arrepienta, para que conozca a Dios. Hombre pecador y perverso, es lo que está diciendo este versículo 18. La ira de Dios está sobre todo hombre pecador y todo hombre perverso. ¿Qué quiere decir perverso en este sentido? Dice que hace el mal conscientemente. El que hace el mal conscientemente, esta es la injusticia que habla la palabra de Dios, y la perversidad del corazón del hombre inconverso. Pues sobre él está la ira de Dios. Y son verdades. ¿Cómo atacas esa verdad? Tiene que ser con argumentos falsos, porque esto es una verdad aplastante. Las cosas de Dios no son relativas. Bueno, fue en aquel tiempo, hombre, relativo, cada uno somos como somos. La relatividad fue un movimiento en el mundo. Pero las cosas de Dios son puramente absolutas, son verdades absolutas, inmovibles, inatacables, indestructibles. ¿Te sientes así, de fuerte? Con la verdad de Dios. Ánimo, porque estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Un poco más. Ahora, yo intento pues que el mensaje cale pues en todos los que nos reunimos. Unos son conversos, otros inconversos, gloria a Dios por todos, pero nos toca a nosotros. Ahora,
dirigirnos directamente al cristiano, el que está convertido. ¿Cómo actuar y por qué actuar en esta manera? ¿De qué estoy hablando? Tenemos que ir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24. ¿Lo buscamos? Segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo, el hijo espiritual. Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Bien, leemos. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Una palabra un sinónimo de contencioso. ¿No? Podría ser. Sí, viene de contener, contencioso de contienda, mejor. ¿No? No busca contienda. No busca contienda, sino que es amable. ¿Ves? Lo contrario a la contienda. Sino que es amable, dice, para con todos, apto para enseñar y sufrido. No que parece que estamos más tensos que a veces que la cuerda de una guitarra. Es sufrido. Pero el estar con tanta tensión, ¡tling! Eso no tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con que tengo, ¿verdad?, el gatillo muy flojo. Bien. Ahora dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen. O sea que la oposición al Señor no le importa, no le va más, pero nos da un encargo. Al que se opone, dice que con mansedumbre corrígelo. Entendiendo que en otro tiempo también nos contendríamos con la palabra de Dios, con las verdades de Dios. Dice, pero vuestra misión no es esa, es que con mansedumbre. Y la mansedumbre hay que aprender, es aprender del Señor. El Espíritu Santo nos va a enseñar a ser mansos. No se puede ser mansos a fuerza de decir que quiero ser manso. Cuanto más lo digas, peor va a ser. Porque es algo que tú quieres hacer, sin embargo es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Bien, dice que con mansedumbre corrija. Corrija tiene que desdoblar, ponerlo en el camino. Dice, corrija al que se opone. Llévalo a la verdad, pero con mansedumbre. Y ahora lo que dice, porque si quizá, leo bien, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esa es nuestra misión, que con mansedumbre corrijamos al que se opone. ¿Sí? Para ver, que el Señor les conceda el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva a la verdad. Es imposible ser libre sin la verdad de Dios. Imposible. Sin verdad no hay libertad. Y puede ser un cartel que queda muy bonito en muchos sitios. Dice que se arrepientan, dice, para conocer la verdad. La vía del conocimiento de Cristo es la verdad, es el arrepentimiento. Dice, y escapen. Y ahora dice, ¿dónde está metido una persona que se opone? Está metido, dice, en un lazo del diablo. El que se opone está metido en un lazo del diablo. Dice, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, están presos a voluntad del diablo, porque es el príncipe de esta tierra, de este mundo. Y están presos, están cautivos con un lazo.
por causa de contener contra la verdad. Dice, pues tenemos que ir con mansedumbre para que, a ver si el Señor está en su voluntad, concederle arrepentimiento, ¿vale? Entonces, en esta segunda carta a Timoteo es una de las recomendaciones que le da a su hijo espiritual, que era Timoteo, ¿vale? ¿Cómo actuar con mansedumbre? ¿Por qué actuar así? Porque están en un lazo que no pueden soltarse y esperando que el Señor le conceda un arrepentimiento, ¿vale? Con los que se oponen a la verdad. La Biblia nos enseña que la verdad es fundamental. Dice, es un atributo de Dios y de Cristo. Cuando hay un atributo hacia alguien, es que se le atribuye a Él, que no se le puede atribuir a otro. Los atributos de Dios son atribuidos a Dios y nadie los puede tener ni los tiene. Son algo que son de Él, puramente de Él. Eso es la verdad de Dios y de Cristo, es un atributo de Dios. Solo lo puedes atribuirle a Él, ¿vale? Y en misericordia y en gracia nos ha dado a conocer sus verdades. Pero no somos la verdad. No es que poseamos la verdad porque no la sabemos de memoria, las verdades de Dios, sino porque la verdad de Dios, que es Cristo Jesús, nos ha poseído, nos ha hecho suyos. Porque antes estábamos en un lazo del diablo, dice que no podíamos escapar y que estábamos cautivos a la voluntad del enemigo. Pero ahora el Señor, somos cautivos, libres en Cristo Jesús. Esas son las verdades, no por eso. Bien, la mentira es un pecado, y estamos acabando. La mentira es un pecado. Y es una manifestación de la maldad del corazón de las personas. Cuando hay mentira, se manifiesta, a veces dice, bueno, pues no sabemos lo que se está manifestando. Cuando se dice una mentira decimos, lo primero que nos sale es que tú eres un mentiroso. ¿No? Pero es una manifestación. Lo que está diciendo de esa persona es que hay maldad en su corazón. La mentira es una manifestación de la maldad, como muchas cosas que hay en el corazón, en el interior, en lo profundo, en las corrientes esas que se mueven, en lo que realmente soy y quiero esconder y no puedo. Sale. Y cuando sale es una manifestación, porque se puede escuchar su voz, porque podemos ver sus hechos de un corazón malo. ¿Sí? El cristiano verdadero dice que su fe realmente auténtica, es verdadera fe en Dios. Dice, debe ser un defensor de la verdad y rechazar totalmente de raíz, erradicar la falsedad. Por eso luchamos contra la hipocresía. Por eso no es agradable la hipocresía, por eso no es agradable a los ojos ni de Dios ni de los cristianos, unos con los otros, la falsedad. No es agradable. ¿Por qué? Porque hay que rechazarla, porque ensucian, porque son argumentos que vienen y pensamientos de un mal corazón, ¿verdad? Yo creo, hay muchas gente que no quiere profundizar en las verdades de Dios. No quiere. Y quiere pues un evangelio como más suave, sin compromiso, sin que, bueno, si fallo el Señor sabe, soy débil. Esas expresiones de gente que confiesa que es cristiano. Claro que fallamos, claro que somos humanos, pero no de esta manera. No de esta manera, ¿vale? Entonces, falsedad la rechazamos completamente. Terminamos en la primera carta a Timoteo, ¿vale? La carta anterior, está claro, y en el capítulo 3, y en el versículo 14 y 15. Aquí vamos a terminar. Dice, esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es Pablo escribiendo a Timoteo. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Conocemos este versículo? Lo conocemos. Dice que la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es una columna, es un baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo? Está hablando de defensa de la verdad, que es lo que hablábamos al principio. El cristiano defiende la verdad. Tenemos misión, una de ellas, defender la verdad, levantar la verdad. Y esto es lo que está diciendo aquí ahora. La iglesia, los creyentes, columna donde se sostiene la verdad para que no caiga en vano, para que el mundo siempre tenga un testimonio de la verdad. Para eso está la iglesia, porque somos una columna y un baluarte y una defensa, una fortaleza de la verdad. Describe a la iglesia, dice, como un soporte que sostiene la verdad, un soporte. Tú y yo tenemos que sentirnos de esta manera, que somos una columna, un soporte, no de cualquier cosa, no para poner un jarrón encima de la columna, ni un adorno. Estamos para sostener la verdad, las verdades de Dios, que vivimos y que conocemos, evitando que caiga y se pierda. Evitando que caiga y se pierda, aunque la iglesia empiece a fallar, siempre hay un remanente, siempre hay columnas que no van a caer. Gente que va a estar firme, sujetando la verdad para que no se pierda, para que haya un testimonio en el mundo, que es lo que hablábamos el otro día. Dios nos mueve a ciertos lugares para que seamos luz. ¿Ves? Para que sea la verdad esté ahí bien sostenida y bien alumbrando al mundo y no se pierda y no caiga en desuso, en algo que no tiene valor. El cristiano le da valor a la verdad de Dios, le da el valor y la honra que es necesario para este mundo. ¿Sí? Simboliza la fortaleza y la defensa, una estructura, dice, que protege y pone a salvo la verdad. Pone a salvo la verdad. Dice de los ataques, de las mentiras y de la falsedad, que quieren derribar la verdad, que quieren traer otros pensamientos, otras religiones, otras cosas que son realmente falsas, y gente se introduce y entra y sube en falsedades que creen que son verdades. Pero la iglesia tiene que ir hasta ahí, hasta esos puntos de oscuridad, a dar luz, para que la verdad se sostenga ahí y no quede de más, no como algo que no tiene importancia. Protege y pone a salvo la verdad de los ataques y de las falsas enseñanzas, asegurando, dice, para conservarla pura e intacta. Aquí es a donde es el punto débil de la iglesia en los tiempos y los tiempos y los tiempos. En esto. Mantener la verdad pura. Pura. Cuando empezamos a mezclar, ahí entra mucha gente. En la mezcla, ahí se identifican muchos. Aleluya. Lo que quieras. Pero cuando hay una conservación de la pureza y quiere conservarla intacta, porque es la manera, no hay otra manera, ya no todo el mundo, ¿verdad?, sigue y prosigue, sino quita su parte de ser columna, quita su parte de ser baluarte y empieza pues a devaluar, empieza la verdad a no ser tan verdad, empieza a introducir ciertas cosas para que los que oyen no se ofendan. ¿Tú crees que la verdad nos ofende? Pues hay personas que le ofende
las verdades puras, prefieren otro tipo de evangelio más suavito. Que no hagamos eso, de verdad. No hagamos eso. Mantengamos la verdad pura e intacta. Luchar ardientemente por la fe. Por la fe luchamos, no por otra cosa, porque tenemos la confianza en el Señor y por eso podemos luchar y luchar contra estas cosas, resistiéndose y oponiéndose a los falsos maestros, ¿verdad? Y a los que vienen con contradicciones. Vamos a usar palabras más. A los que vienen a contradecir la verdad. Luchemos con fe. El Señor está del lado de sus hijos de la Iglesia, no está del lado de la maldad. Él ha formado su cuerpo, que lo llama su Iglesia. Y también tiene otro nombre, dice que es la novia. Iglesia solo puede haber una, no un local. Una iglesia verdadera, pura en la verdad. Pura en la verdad. Esa es la novia de Cristo. Solo hay una. Ahora vemos mucho, pero no todos son iglesia. Digo a nivel mundial. Pero el Señor ve los que son verdaderamente iglesia. Y esa, lo que Él ve, es la novia de Cristo. La que va a estar, la que se va a unir en el cielo con Él. Así lo llama. Y así nos tenemos que sentir. La iglesia es la novia, pura y sin mancha. Ese somos nosotros. Entonces defendamos esta verdad, las verdades. No dejemos que las cosas se caigan por argumentos que no son verdaderos, que son falsos. Que parece que podemos evitar el ser más espirituales de lo que somos. Deséalo. Desea ser lo más espiritual que puedas, porque esa es la manera de mantener. Porque cuando un creyente es espiritual, lo que está diciendo es que tiene la verdad en el centro de su corazón. En el centro, y no se mueve de ahí. Por eso dice, permanecer en mí. ¿Y quién es Él? En la verdad. Permanece en la verdad. Garantía. ¿Sí? Pues bueno, yo hasta aquí es el mensaje para el domingo y que, por favor, aunque no debería de pedirlo por favor, pero pensemos en lo que oímos. ¿Sí? Pensemos en lo que oímos. ¿Vale? Pues Señor, te damos muchas gracias. Tenemos tu verdad, Señor. Tu verdad nos ha poseído. No queremos salirnos de la verdad. Queremos defender la verdad como columna y baluarte, como soportando, Señor, con firmeza todas tus verdades, haciendo que se respete, Señor, la verdad en medio, Señor, de tu iglesia. Yo te doy gracias, todos los que estamos oyendo tu palabra día tras día, Señor, que podamos meditar, pensar en lo que oímos. Tú eres bueno, tú eres la gracia, pero tu ira, Señor, está sobre el injusto, sobre el hombre pecador. Pero tú te has acercado, Señor, cada día a personas y a personas en este mundo, ofreciendo tu salvación. Que nadie, Señor, crea que puede ir en contra de ti. Que nadie puede ir en contra de ti, Señor. Pues en tu nombre, Señor, te pedimos por esta semana, por las necesidades que tenemos, por las preocupaciones, las cosas que no sabemos cómo hacerlas, que esta semana, Señor, podamos ser sostenidos, Señor, por ti.
En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, por todos los redimidos, por todos los que todavía no te conocen, que están a tiempo, Señor, de entregarse a tu verdad. Gracias por todo, Padre. Amén y amén.